Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al Blog Postcarrera. Hoy toca hablar del Gran Premio de Azerbaiyán, el 17º Gran Premio de esta temporada 2025 de Fórmula 1, que fue sorprendentemente aburrido, sorprendentemente procesional, que es bastante inusual, bastante poco habitual ver esto en las estrechas calles de Bakú. Normalmente este Gran Premio se caracteriza por lo contrario, por ser un Gran Premio repleto de polémica, de jaleos, de incidentes, y ha sido un fin de semana mixto, porque esto lo solíamos ver el domingo, esta vez no ha sido así, pero lo hemos visto el sábado. Lo que vimos el sábado en clasificación es de lo más, no sé muy bien cómo describirlo, de lo más o surrealista, o pésimo, o patético, o impresionante. Está un poco entre todos esos términos, mi opinión, porque la sesión de clasificación del sábado fue histórica, para bien o para mal, para la Fórmula 1, porque se batió un récord. 6 banderas rojas en una misma sesión. Una sesión que al final, por tanto, se hizo eterna. Suerte que esta vez los comisarios de pista estuvieron ágiles con reparaciones y retiradas de los coches, porque ha habido años mucho peores en este Gran Premio de Azerbaiyán. Y por tanto, una clasificación del sábado más duradera, más larga que la carrera del domingo, más larga creo yo que cualquier carrera de domingo de este año 2025. Y claro, al final, entre tanto caos, que además chocó gente como Albon, Leclerc, Piastri, chocó hasta el apuntador en esa sesión de clasificación. Y claro, al final te queda, con tanta interrupción y con la lluvia que parecía que llegaba de manera intermitente, te quedó una parrilla de salida para el domingo que dices, vale, si normalmente los domingos de Bakú son un caos, si los domingos de Bakú son una locura, con esta parrilla de salida y viendo que el día de antes prácticamente nadie se mantenía dentro de la pista sin rozar mínimamente el muro, la carrera del domingo será un derbi de demolición y ya está. Será una movida, será un show dantesco, supongo, pero impresionante al mismo tiempo. Parrilla de salida Verstappen primero, Carlos Sainz con un Williams segundo, Liam Lawson tercero. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores. Yo ya pensaba, pues ya está, el resumen del domingo estará a las 12 de la noche porque, aunque la carrera es prontito, tú imagínate el panorama, lo que puede salir de aquí a saber. Y no sucedió nada. No tuvimos ni el más mínimo algún incidente, algún toquecito, el de Alex Albon con Franco Colapinto, en la salida que tuvimos un toque entre Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. A partir de ahí, muchas batallas que fueron simplemente persecuciones eternas, persecuciones en donde... Tú fíjate que ni con 2 kilómetros ahora mismo de tramo a fondo en este circuito de Bakú la gente ha sido capaz de adelantarse. Hemos visto trenecitos de DRS en Bakú. Hemos visto procesión, gente incapaz de adelantar al piloto delante en 50 y pico vueltas en el circuito de Bakú. Esto ya no te estoy hablando de Imola, de Suzuka, de enumeradme el circuito clásico que queráis. Esto sucede en un circuito clásico y la gente empieza a desesperarse de que no, es que este circuito ya no está hecho para la Fórmula 1, ha quedado anticuado para estos monoplazas, hay que ir avanzando. Y ahora que Bakú también se ha quedado anticuado para la Fórmula 1. Esto ya es lo último. Un fin de semana donde vemos esto. Luego tenemos también el tema de los neumáticos, que sucedió lo mismo que en Monza, o igual peor, porque Pirelli lleva su gama de neumáticos más blanda de todas las que tiene, y resulta que es otra carrera de medio duro. Vale que es un circuito, de nuevo, al igual que en Monza, que tampoco castigaba tanto los neumáticos. Pero vas allí con los neumáticos más blandos de todos los que tiene Pirelli y me estás diciendo que un neumático medio te aguanta 40 vueltas, que un neumático duro, en el momento en el que estás en pista vuelta 40, todavía te rinde mejor que el que le acaba de poner por detrás vuelta 7 de neumático. En ese sentido fue surrealista y desesperante. Carreras sin incidentes, carreras sin degradación, carreras sin poder adelantar. Lo único interesante de la carrera del domingo fue cuando terminó, no irónicamente. ¿Por qué? Pues porque el resultado de la carrera, por lo menos, sí que tiene algo de interés. El resultado sí que tiene peso en la batalla por el Mundial. Porque ayer hubo debacle del equipo McLaren, una actuación pésima por parte del actual líder del Mundial, Oscar Piastri, otra actuación nula por parte de un Lando Norris que no supo aprovechar los tantos problemas y los tantos errores de su compañero de equipo, y al mismo tiempo, por otro lado, tenemos a un piloto que vuelve a pescar en río revuelto, vuelve a ganar por segunda semana consecutiva y vuelve a hacer que, o hace por primera vez más bien, en todo lo que va de temporada, que nos preguntemos por primera vez si este Mundial es cosa de 2 o es cosa de 3.
Max Verstappen gana en Azerbaiyán después de ganar en Monza y se pone a 69 puntos de liderato del Mundial a falta de 7 grandes premios y 3 carreras sprints de por medio. Todo esto además en un fin de semana muy alegre, muy feliz para nosotros españoles, porque junto a Max Verstappen y a George Russell en segunda posición, tras otra carrera excelente por parte del británico, hemos tenido a uno de los nuestros, a Carlos Sainz con el Williams, después de un fin de semana totalmente increíble, sin factor de la suerte de por medio, en condiciones muy complicadas, muy delicadas. Mete el Williams segundo en la clasificación y durante toda la carrera resiste y solamente pierde posición ante un George Russell que acertó plenamente con la estrategia, saliendo con el neumático duro, alargando ese stint hasta la saciedad, ya que Pirelli se lo permitía a los pilotos que quisiesen intentarlo ayer en la carrera, y haciendo un overcut efectivo sobre el piloto español. A partir de ahí no perdió ni una posición más. Estaba Andrea Kimi Antonelli también pendiente de ver si conseguía su segundo podio de la temporada, pero fue el primero del año finalmente para un Carlos que ya merecía un momento así, después de una temporada tan complicada, de un arranque tan difícil y de una mala suerte en muchísimos grandes premios tan difícil de creer, sin factor de suerte de por medio, con mérito y con condiciones delicadas. Fíjate si Carlos Sainz sigue ahí o no. Como veis, en el día de hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas, así que id tomando asiento, sean ustedes bienvenidos al blog Postcarrera. Pero antes de empezar, un mensaje de nuestro patrocinador, porque este blog Postcarrera está patrocinado por NordVPN. Hoy volvemos a colaborar con una marca que en un fin de semana de carreras se convierte en un auténtico salvavidas si es que quieres ver más de lo que aparece en la retransmisión. Usar NordVPN te ofrece un sinfín de ventajas. Protege tu conexión, estés en casa o fuera de ella, utilizando wifis públicos. A la hora de comprar productos, vuelos o suscripciones online, te da la oportunidad de ahorrar dinero conectándote a servidores de otros países con otro rango de precios, y con NordVPN evitas los geobloqueos. Es por ello por lo que comentaba lo del fin de semana de carreras, ya que así puedo ver contenido de televisiones de todo el mundo o de plataformas que ni están disponibles en España. Todo ello con una suscripción que puedes utilizar hasta en 10 dispositivos distintos al mismo tiempo para proteger móviles, ordenadores y mucho más. Así que como cliente habitual os invito a que obtengáis NordVPN utilizando mi enlace nordvpn.com/Víctor Abad, ya que si lo hacéis desde aquí ya sabéis que os lleváis 4 meses extra gratuitos. Y si lo probáis y no os convence, cosa que no sucederá, no hay problema porque tenéis una garantía de 30 días para que os devuelvan el dinero. Tenéis toda la información en la descripción o también en el código QR que os dejo aquí en pantalla. Y ahora vamos con el blog. Bueno, ahora sí, arrancamos con el tradicional repaso al Gran Premio de Azerbaiyán antes de empezar a hablar de cada piloto individualmente. Y sé que esto como introducción no es muy potente. Esto no va a ser lo mejor, pero cuanto antes entremos al grano, mejor, considero humildemente. Lo de Pirelli es infumable, ¿vale? Esta parte del vídeo se os va a hacer muy repetitiva con respecto al blog postcarrera del Gran Premio de Italia, porque lo mismo que vimos en Monza lo hemos visto en Bakú. Y es que es la realidad. Lo de Pirelli es insoportable ya, es terrible. No puede ser de ninguna de las maneras, por mucho que este circuito no es muy exigente con los neumáticos, muy bien. Pirelli este año ha sacado un nuevo set de neumáticos, un set más blando. Ha llevado esa gama de neumáticos más blandos, de todo lo que tiene ha llevado los más blandos a Bakú, y no puede ser que el neumático medio te aguante 40 vueltas, a un ritmo más que decente. Un neumático medio que el año pasado era el neumático blando, y con el neumático blando del año pasado nos metemos 40 vueltas entre pecho y espalda. Y eso con el medio. Llevas el neumático duro, que muchísima gente acertó con la estrategia y arrancó la carrera con neumático duro. ¿Y qué sucedió con esa gente? Pues que esa gente lo pudo alargar todavía mucho más, paró en la vuelta 40, 41, 42, y ese neumático, en ese momento, estaba yendo más rápido que la gente que había parado 10 vueltas antes en busca de un undercut. Un undercut imposible de lograr, porque como ese neumático no degradaba, simplemente iba a mejor. Pues claro, y por mucho intento de undercut que hicieses, perdías el tiempo de la parada, quizás salías en tráfico y luego no tenías tanta ventaja de neumático como para abrirte paso. Y una vez más tuvimos la misma estrategia de siempre, medio duro o duro medio, que fue una opción que normalmente no se utiliza en estos grandes premios, aquí sí que se acertó, y con ese duro medio volvimos a ver el mismo caso, que la gente tenía que parar en boxes al final por puro reglamento. Pero si ahora mismo en el reglamento no dijese que tiene que cambiar y tiene que utilizar 2 sets de neumáticos distintos, nadie, absolutamente nadie de los que salían con neumático duro hubiese hecho esa parada en boxes. Nadie, porque no le interesaba a nadie. Porque ese neumático, bien cuidado en las primeras vueltas, te podía durar
2 carreras de Bakú. Si hubiesen seguido 50 vueltas más, igual hubiese caído 2 segundos al final en rendimiento, pero ese neumático hubiese durado. Y estamos hablando del medio del año pasado. Con el neumático medio del año pasado podías estar 40 vueltas al ataque que ese neumático no le pasaba nada. No puede ser. Es que lo siento mucho arrancar este vídeo con la misma premisa de la de Monza, pero es que es lo mismo, es el mismo caso. Es lo mismo que está arruinando carreras en Bakú, carreras en Monza, carreras en cualquier circuito, sea clásico, sea moderno, que nos metamos entre pecho y espalda en esta temporada 2025 y en todas las anteriores. Pero yo considero que en 2025 estamos tocando fondo en ese sentido. Estamos viendo quizá las carreras más nulas en cuanto a degradación de neumáticos de todo el siglo XXI. Y fíjate que hubo temporadas como 2005, creo que fue, que tenían por normativa la obligación de aguantar con los mismos neumáticos de principio a fin. Y juraría que había más degradación con esos neumáticos que estaban hechos para ser piedras que con las piedras que tenemos hoy en día de Piedrelli. De verdad que es infumable, es infumable. ¿Por qué es infumable? Pues porque en grandes premios como el de ayer, este es otro melón que tenemos que abrir, en el día de ayer la gente no se podía adelantar. Que esto ya es lo último. Esto sí que es tocar fondo en esta temporada 2025. Más bien es tocar fondo con el actual reglamento técnico de la Fórmula 1. Porque de los creadores de no se puede adelantar en Imola, no se puede adelantar en Suzuka, que puede ser razonable viendo las características del trazado, de no se puede adelantar en Spa-Francorchamps, que ya de por sí antes era facilísimo, este año con una mínima reducción del DRS ya no se podía. Ahora llega, no se puede adelantar en el circuito urbano de Bakú. No se puede adelantar en un circuito que está hecho para que adelantes todo el rato. Con un tercer sector que es simplemente ir a fondo todo el rato, con una inmensa zona de DRS y otra zona de DRS justo después. Y no se ha podido adelantar prácticamente nadie. Solamente entre los equipos que tenían muchísima diferencia de velocidad punta. Ha habido trenecitos de DRS en Bakú. Y en Bakú hemos visto 1000 movidas todos estos años, hemos visto 1000 batallas, 1000 adelantamientos, porque este circuito está diseñado para eso, está hecho para este tipo de coches, y ahora no se puede adelantar en Bakú. Entonces, ya me diréis este reglamento técnico al final que ha conseguido. Hemos llegado a un punto en 2025 en donde hay más dificultades para seguir en aire sucio y para adelantar que en 2021. Hemos llegado ya oficialmente a ese punto, porque si de verdad que con un tramo de 2 kilómetros a fondo los Fórmula 1 no se pueden adelantar, ya me diréis dónde se tienen que adelantar. Es fuerte que hayamos tenido más adelantamientos en Imola este año que en Bakú. Y esto, insisto, me lo dices de un circuito clásico, me lo dices de un circuito pequeño que las rectas no son muy largas y te lo compro. No te lo compro del todo porque al final la culpa es de estos tanques de monoplazas de Fórmula 1 que tenemos, ¿vale? Pero había mucha gente que decía, no, es que el circuito, es que quieras que no, ya tiene muchos años y tal. Ahora, ¿qué decimos de Bakú? ¿Ahora qué hacemos con Bakú? Bakú recién renovado también en el calendario de la Fórmula 1. Bakú que lleva menos de 10 años, diría, en el calendario de la Fórmula 1. Menos de 10 grandes premios disputados. Y ya hemos llegado al punto en donde en este circuito ya lo tenemos que odiar de aquí en adelante porque no se puede adelantar nadie. Esto es terrible. Y al final con esto voy con lo de siempre. ¿Esto es culpa del circuito? No lo es. No lo es. Por tanto, dejad de cebaros con los circuitos clásicos, porque en los circuitos clásicos hemos podido ver carrerones a lo largo de toda la historia de la Fórmula 1. Y ahora mismo tenemos una temporada en donde vas a Suzuka y es un tostón, vas a Imola y es un tostón, vas a Bakú y es un tostón, vas a Spa y es un tostón, y todos esos grandes premios siguen un mismo patrón. Todos tienen algo en común, que son grandes premios disputados con estos barcos. No Fórmula 1, con estos barcos. Entonces, de ahí que diga, a pesar de que todas las informaciones digan que el reglamento de 2026 va a ser absolutamente lamentable, simplemente quiero que termine ya esta era de reglamento técnico fallido de Fórmula 1. No puede ser que sean incapaces de dar espectáculo en prácticamente ningún circuito, sea moderno, sea clásico, del calendario 2025 de Fórmula 1. De 24 grandes premios, quizá el número de grandes premios que podemos salvar de esta temporada cabe en una mano. Pero bueno, hasta aquí esta parte del vídeo porque, insisto, sería repetirme con respecto a lo que dije en el blog postcarrera del Gran Premio de Italia. Pero antes de cambiar de tema y antes de abrir otro melón, sí que quiero repetir
una cosa que dije en el Gran Premio de Italia. Porque recordaréis que aquella carrera a mí me superó. Yo vine aquí y yo creo que pocas veces se me ha visto tan frustrado ante un supuesto duelo por el Mundial de Pilotos de Fórmula 1. No ante un dominio, no ante una temporada donde sabes perfectamente quién va a ganar. En esta ocasión no sabemos si va a ser Oscar Piastri o Lando Norris. Aunque sean del mismo equipo, por lo menos estás entre dos pilotos. Pero este supuesto duelo, dirigido por órdenes de equipo, donde no hay ambición, donde no hay sangre, donde simplemente manda el pitbull y los pilotos acatan, a mí en Monza aquello me superó. Esto de hemos metido la pata con tu compañero y rival y vas a tener que pagar el pato tú, y Piastri simplemente aceptar sin chistar y ya está, a mí me superó aquello. Y yo creo que terminé titulando aquel vídeo algo así como que la Fórmula 1 necesita villanos, porque es verdad, porque necesita a ese antagonista que desestabilice un poco esos sólidos cimientos de la estructura de Woking, tan tranquilos que están y tan igual que le da absolutamente todo el Mundial de Pilotos porque somos un equipo y vamos a por el Mundial de Constructores. Necesitaba una chispa, necesita villanos la Fórmula 1 para empezar a marear a estos dos pilotos de McLaren. Y fíjate que al final, pues eso, terminé aquel vídeo pidiendo villanos en esta Fórmula 1 moderna, en esta temporada 2025, y resulta que no he tenido que esperar mucho para encontrarlo. No es un nuevo villano, es ya un villano conocido, es un villano clásico, presente desde la temporada 2015, pero este año no estaba presente. Pues porque el villano también necesita su coche. Al igual que los héroes necesitan su coche en Fórmula 1, los villanos también. Y da la sensación que desde Monza, desde el Gran Premio de Italia, el villano vuelve a tener coche. Y a la mínima que el villano vuelve a tener coche, gana el Gran Premio de Italia y gana el Gran Premio de Azerbaiyán, un gran premio muy provechoso tras la debacle del equipo McLaren. El villano ya está aquí. El villano más bien ha vuelto. Su nombre es Max Verstappen, y se acaba de colocar a 69 puntos de la primera posición del Mundial de Pilotos, a falta de 7 grandes premios y 3 carreras al sprint. Y la verdad es que al decir esto en voz alta no puedo evitar esbozar una ligerísima sonrisa, porque gracias a este resultado sobre las calles de Bakú, Max Verstappen ahora mismo tiene la pequeñísima posibilidad de ser pentacampeón del mundo de Fórmula 1, de ganar esta temporada 2025 frente a los dos McLaren. Y esto ha hecho que por primera vez en mucho tiempo vuelva a estar interesado en este mundial. Porque ya había tenido suficiente. Yo ya en Italia, justamente en el último Gran Premio antes de este, yo ya me harté. Yo ya vi suficiente de este duelo controlado por el muro, sin alma, sin garra, sin ambición, sin pasión y sin nada. Yo ya estaba hasta las narices y pensaba, quedan 8 grandes premios más de esto. De por justicia intercambia posición, de hemos cometido un error, así que págalo tú. Yo ya hasta aquí. Yo ya no quería saber absolutamente nada más. Y mira tú por dónde, cómo ha cambiado esto en cosa de un gran premio. No ha cambiado radicalmente. Max Verstappen ahora mismo no está con las mismas posibilidades de ganar el Mundial que Piastri y Norris, ni mucho menos. Son 69 puntos de distancia. Absolutamente nadie ha logrado, con tan solo 7 grandes premios, remontar esos 69 puntos de diferencia y llevarse el título mundial. Y a mí me cuesta creerlo, las cosas como son. Es muy poco tiempo. Red Bull tiene que estar impoluta de aquí a final de temporada. Verstappen no puede cometer ni un error. Y los McLaren tienen que fallar bastante de aquí a final de temporada para que esto suceda. Pero ¿y si sí? ¿Y si sucede? ¿Y si Max Verstappen gana este mundial? Pues ya solamente con estas preguntas yo vuelvo a estar interesado en 2025. Así que le tengo mucho que agradecer a este hombre. Porque efectivamente quizá este panorama hace que la temporada se vuelva mucho más interesante. En el sentido de que esto va a dejar de ser o puede dejar de ser cosa de los dos McLaren. Ya no tendrá que ser entre Piastri y Norris y la última palabra la tendrá el pitbull. Porque llegará un momento en donde el pitbull puede que tome una decisión con uno o con otro piloto y al final sale beneficiado de esa decisión Max Verstappen. Y siguen perdiendo puntos frente a Max Verstappen, al igual que en las últimas 3 carreras, en donde Verstappen les ha sacado 28 puntos a los dos. Seguramente todo esto no suceda. Como digo, tienen que pasar muchísimas cosas para que Verstappen se pueda proclamar pentacampeón a final de esta temporada. Pero Verstappen puede que sea el comodín para que suceda algo en esta temporada. Aunque finalmente no sea él. Puede que sea el que desbloquee ahora mismo la situación del equipo McLaren, en donde reina la armonía entre Piastri, Norris y el equipo.
Porque ya la mera presencia de Verstappen es una amenaza. La mera presencia de Max Verstappen luchando por grandes cosas en grandes premios hace que las preocupaciones de McLaren se multipliquen. Y ya no será solamente cosa de o Norris sale perjudicado o Piastri sale perjudicado si tienen algún error en alguna parada o con la estrategia. Puede darse la situación a partir de ahora en donde los dos se vean perjudicados. Y el que sale beneficiado es Max Verstappen. El no saber defenderse de Max, el no saber con qué piloto ir a por Max, el no saber gestionar estas situaciones en donde, mientras tanto, tus dos pilotos están peleando por lo mismo y cada vez quedan menos grandes premios para el final. Y ahora resulta que hay un enemigo más. Esto lo único que puede hacer es desestabilizar al equipo McLaren y hacer que este se cabree con este o que este se cabree con el muro y que al final la desventaja de ser 1 contra 2 se convierta en una ventaja. Porque todo el equipo Red Bull va a ir con una y el equipo McLaren a saber qué hace. ¿Con quién va? ¿A quién prioriza? Entonces, insisto, seguramente Verstappen no gane este mundial. Seguramente es un reto demasiado complicado hasta para Supermax. Pero por lo menos puede ser la única persona que le saque un poco de sangre a los McLaren. El único que dé el empujón suficientemente necesario para que estos dos espabilen, que se enfrenten entre sí y que aparten la tontería de ganamos juntos y perdemos juntos. No, el Mundial de Constructores es nuestro, vamos a pelear entre tú y yo por el Mundial de Pilotos. Y diré un poquito más, porque este es un vídeo de opinión personal, ¿no? Pues no tengo problema en expresarla, espero que vosotros no tengáis problemas en que exprese mi opinión personal. Sé que es imposible y seguramente lo sea, pero si Max Verstappen gana este Mundial, mejor. Si Max Verstappen gana esta temporada 2025 de Fórmula 1, me alegraré infinitamente más de cualquier otro piloto que pueda optar al título. Punto y final. Y ahí lo dejo. ¿Por qué? Pues porque es un piloto que va por todas. Porque es un piloto que, fíjate que puedes pensar, no, es que es demasiado agresivo, no muestra respeto a otros competidores y tal. Muestra respeto a la competición y muestra respeto a la Fórmula 1. Muestra respeto al estatus de ser un campeón del mundo. Y lo da absolutamente todo para ser campeón del mundo. Al igual que muchísimos grandes campeones que lo han dado todo y que se han dejado la vida en circuitos en busca de ese sueño que ahora parece que otros pilotos desprecian o no, quizá no desprecian es la palabra, pero no valoran ese sueño. Y Max Verstappen ya tiene 4. A Max Verstappen ya le debería dar igual y ahí está, con el cuchillo entre los dientes. Es un competidor nato y nosotros somos supuestamente aficionados de una competición. Y yo esa ambición la valoro muchísimo si además es frente a gente que teniendo las mejores armas de manera indiscutible durante toda la temporada no está mostrando la suficiente ambición que necesita un campeón del mundo de Fórmula 1. Por tanto, ¿en qué barco voy a estar? Pues está claro en qué barco voy a estar. Y visto lo visto, creo que no soy el único en este barco, porque fíjate que Max Verstappen ha podido ganarse animadversión de muchísima gente, de muchísimos aficionados que seguramente eres fan de un piloto y no lo eres de Verstappen porque no te gusta su manera de conducir o has ido con un bando o con otro en algunas otras batallas de títulos mundiales o lo que sea. Pero ahora mismo hay como un frente unido con Max Verstappen que ya se deja del tema de no, es que yo quiero que gane este o gane otro. Es como que ahora mismo la gente que apoya a Verstappen no va necesariamente del lado de Verstappen, sino del lado de la competición, del lado de la ambición, del lado de la competición, del bando de gente que dice no quiero que un mundial de pilotos de Fórmula 1 se lo lleve un piloto que parece que ha estado sudando de este campeonato durante toda la temporada. De un piloto que no ha mostrado ni la más mínima garra para ganar este campeonato. Los campeones tienen que ser campeones de Fórmula 1. Tienen que demostrarlo. Y ahora mismo, a estas alturas de la película, el único capaz de ser campeón del mundo en esta temporada y demostrar todo eso, esos valores que debería tener un campeón del mundo de Fórmula 1, el único podría ser este chaval. Y digo más, si fuese capaz de hacerlo, sería una de las mayores proezas de la historia de la Fórmula 1. Y podéis calificar como queráis sus primeros 4 títulos mundiales. El quinto sería hasta aún mejor. Sería aún más valioso, aún más complicado, un reto aún más difícil. Y el tema es que ahora mismo yo no lo descarto. Seguramente esto en 2 grandes premios, con que tenga un accidente en Singapur y tenga una 6ª posición en otro gran premio, el sueño ya se desinfla. Pero insisto,
y sí. Porque al igual que un accidente o un abandono de este señor hace que se desvanezcan por completo sus opciones, si lo de ayer de Piastri vuelve a suceder en otro gran premio, imagínate, la misma estampa. Olvidemos por ahora el factor Norris, ¿vale? Siguiente Gran Premio Singapur, abandono Piastri, primera posición, que sería difícil de ver en Singapur, para Verstappen, 25 puntos más. Allí el panorama pasaría a ser de 44 puntos de diferencia. 44 puntos a falta de 6 grandes premios y 3 sprints. Una más y el duelo está servido. Pero bueno, más allá de todos estos sueños y estas hipótesis de ¿y si sucede? ¿Y lo grande que sería si sucede esto? Más allá de todas estas cosas, en realidad esto no depende tanto de los pilotos. O sea, a nivel individual sí que depende más de Norris y de Piastri que de Verstappen individualmente, porque quien más tiene que ver en todo esto es el monoplaza. Es dónde está ese McLaren y dónde está ese Red Bull. ¿Dónde está ese McLaren? Está más claro que el agua. Además, ha ido avanzando a lo largo de la temporada. Pero el tema es que el Red Bull, que habíamos descartado por completo a principios de temporada, viendo cómo había grandes premios donde no estaban en ninguna parte, monoplaza súper inestable, muchas quejas hasta de Verstappen, con tantos comentarios que se hacen de que el coche está hecho a medida y demás de Verstappen, y Verstappen ha tenido unas sufrideras con este monoplaza descomunales en esta temporada. Pero ahora llega el Gran Premio de Italia, llevan nuevas piezas, un nuevo suelo especialmente, y resulta que ese Red Bull empieza a rendir mucho más. Aquí hay que ser realista, ¿vale? Porque aquí se podría montar la épica de que en Monza y en Azerbaiyán solamente esos puños de Max Verstappen lograron la victoria. Pero la realidad es que el Red Bull ha mejorado. Y la mejor manera para darse cuenta de esto, más allá del subidón de ritmo de Verstappen de repente, es el subidón de ritmo con Yuki Tsunoda. Porque en Monza se reportaba que Tsunoda no llevaba todas las mejoras, entonces pues fue una carrera promedio, un fin de semana promedio para él. Y de repente llegamos a Bakú, lleva las mejoras, Yuki Tsunoda clasifica sexto y termina sexto. El mejor resultado de la temporada para el segundo piloto del equipo Red Bull. Que hasta lo celebraron en la foto que hay de Verstappen con la copa y tal con el equipo, hasta hay una pizarra que pone Tsunoda P6, celebrando la sexta posición de Tsunoda, viendo que solamente había podido sumar 12 puntos en todo lo que va de temporada. Y ahora de golpe ha sumado 8. Para sacar conclusiones un poco más definidas tenemos que esperar más grandes premios porque solamente tenemos esta referencia, pero la verdad es que da la sensación de que esto no es casualidad. De repente Verstappen te puede lograr la pole, ganar la carrera con 15 segundos de ventaja y Yuki Tsunoda estar sexto al mismo tiempo, en toda la temporada arrastrando un Red Bull con el que estaba muy incómodo y de golpe está plantando cara a Lando Norris en séptima posición y está sosteniendo detrás al McLaren y a los Ferrari. Da la sensación de que casualidad precisamente no es. Al igual que no es casualidad que de repente en Monza y aquí en el circuito de Bakú, de repente Verstappen vuelva a sacar las mismas distancias que le sacaba a todo el mundo en 2023. Y al final, efectivamente, solo hay una manera de salir de dudas, que es esperando al siguiente Gran Premio en el circuito urbano de Marina Bay, Gran Premio de Singapur. Porque es un circuito que puede ser muy distinto a lo que hemos visto en Monza y en Azerbaiyán, y si de repente Red Bull logra estar ahí, en un circuito además en el que han sufrido durante muchísimos años, si de repente Verstappen, a lo mejor no ganar, pero te consigue un buen resultado, no una quinta y sexta posición que podía conseguir en los grandes premios donde peor iba el Red Bull, ahí sí que podemos decir que hay mundial. Porque Monza y Bakú, a fin de cuentas, han tenido unas características similares. Por ejemplo, las temperaturas han sido bastante bajas, un poco más de lo habitual, y sabemos que el McLaren, por ejemplo, funciona mejor en altas temperaturas, donde los demás pueden sufrir un poco más gestionando las temperaturas de las gomas. McLaren se sabe que tiene una ventaja bastante grande frente al resto, una ventaja tan grande que incluso Red Bull precisamente pensaba que estaba enfriando los neumáticos y los frenos con agua, con algún sistema ilegal. Este efecto, cuando las temperaturas son más bajas y cuando no hay problema con los neumáticos, se desvanece o tiene mucho menor efecto. Y entonces aquí McLaren, con la gestión de las gomas y de las temperaturas, no ha podido lucirse tanto. Y junto a esto está el tema de que Monza y Bakú no son necesariamente circuitos que le vengan como anillo al dedo a McLaren. McLaren, por ejemplo, en recta no va tan bien como el equipo Red Bull. En curva van bien, van muy bien, pero depende de qué tipo de curva. Por ejemplo, van muy bien en curva de media velocidad o en curva prolongada,
como por ejemplo la parabólica en Monza, pero en curvas un poco más cortas, más de baja velocidad y de ángulos de 90 grados, como en el caso del circuito de Bakú, pues ahí ya no se luce tanto. Está muy bien el McLaren es un monoplaza que funciona prácticamente en todo tipo de circuito, pero ser perfecto en cada tipo de circuito es otra cosa. Y el Red Bull, por otro lado, pues va muy bien en recta, va muy bien en baja temperatura y va muy bien especialmente en curva de baja media velocidad, porque fíjate que baja velocidad no era su punto fuerte, pero vamos a Bakú con frenadas muy importantes, con curvas a muy baja velocidad, especialmente segundo sector, y el Red Bull, a la vista están los resultados. Entonces, Monza y Bakú, esas características le han venido como anillo al dedo, fines de semana perfectos. Ahora bien, llega Singapur. Singapur, recordemos, ha habido años en donde hasta Verstappen se quedaba fuera en la Q2, por ejemplo. Circuito muy exigente, circuito de mucha carga aerodinámica, pero al mismo tiempo de curvas muy lentas. Curvas, además, con unas temperaturas y con una humedad, con unas temperaturas altísimas a comparación de lo que hemos visto en Monza y en Bakú. Si Red Bull, por lo que sea, va bien en este circuito, eso quiere decir que en todos los que vienen después, Red Bull puede dar la campanada. Porque a partir de Singapur pues podemos tener grandes premios como Las Vegas, con baja temperatura, donde Red Bull pueda sorprender un poquito al equipo McLaren. El año pasado fue Mercedes, pero este año Mercedes y Ferrari ya no están tan cerca de la victoria como a estas alturas el año pasado. Tenemos grandes premios como por ejemplo el de México, donde la aerodinámica ya no importa tanto por la altitud, con curvas lentas y no muy prolongadas. McLaren podría ir muy bien en grandes premios como Austin o grandes premios como el de Qatar. Hay un poco un batiburrillo. Y a la mínima que sea verdad que la mejora de Red Bull es sustancial, Red Bull se puede poner a la par con McLaren en este tramo final. Entonces ahí ya no solo dependerá del monoplaza, el monoplaza ya le dará la oportunidad a Max Verstappen, a partir de ahí tendrán que rendir los pilotos. Y McLaren tendrá el jaleo de tener que lidiar con los dos pilotos frente a otro. Y a la mínima que, estando las cosas quizá calentitas entre los dos pilotos, a la mínima que haya un toque, haya un incidente, haya alguna movida que deje un resultado como el que hemos visto en Bakú, insisto, Max Verstappen se mete de lleno en la lucha por el Mundial. Porque son 69 puntos, pero son 7 grandes premios con otras 3 sprints que son 24 puntos más en juego para el ganador. Que cómo me jode en esta vida que las sprints puedan ser clave para este Mundial 2025. Esto lo gastará Domenicali como gasolina para decir, vale, pues el año que viene 28 sprints. Sé que hay 24 grandes premios, pero habrá hasta 4 sprints extra que celebraremos en el pasillo de mi casa. Entonces, ¿será posible? ¿No será posible? ¿Podrá Max Verstappen lograr el milagro en esta temporada? Ahora mismo me costaría creerlo, la verdad. Pero solamente necesita un fin de semana más chungo por parte del equipo McLaren. Y esto, por ejemplo, parecía imposible también a principios de esta temporada. Y ha terminado sucediendo. Entonces, ¿quién te dice a ti que al igual que hemos visto errores de Norris en esta temporada, no volveremos a ver otro en 7 grandes premios? ¿Y quién te dice a ti que el espectáculo esperpéntico que dio Oscar Piastri en Azerbaiyán no lo vaya a volver a dar en otro gran premio? Yo ahora mismo tengo mis dudas, la verdad, porque esto también parecía impensable. Un chico que normalmente no tiene esto, puede tener errores en el sentido de fallar en su vuelta de clasificación y no lograr el resultado que merece, o en algún rueda a rueda en carrera, pero ver lo que hemos visto de Piastri, clasificación y carrera, y la carrera que tuvo de 1 minuto plagada de 1000 movidas, la verdad es que costó de creer, fue surrealista, y la verdad que esto sorprende mucho viniendo del líder del Mundial, que tan correcto había estado durante toda la temporada, lo habíamos dicho, y de repente ha tenido un fin de semana el peor de largo desde que está en Fórmula 1, este señor. Esto hace que me piense lo que decía antes. ¿Y si vuelve a suceder? ¿Y si los pilotos de McLaren que tan cómodos estaban y que parecía que podían salirse con todas y tener errores o abandonos y no pasa absolutamente nada porque lo tienen todo bajo control? ¿Y si estas cosas pueden volver a suceder y hace que entren en una espiral donde se ponen más nerviosos y no se lucen tanto como a principios de temporada? Era muy fácil lucirse a principios de año. Y se empiezan a sufrir ahora. Porque fíjate, por ejemplo, Piastri. A la mínima que ha tenido un error en esta temporada, fíjate cómo ha entrado en una espiral donde todo le ha salido mal. Es decir, entrenamientos libres. Sabía que tenía que arriesgar muchísimo para plantar cara a Norris porque otra vez Norris a una vuelta estaba bien.
Aunque finalmente en su vuelta de clasificación también falló, pero ahora hablaremos de eso. Piastri está dándolo todo en clasificación y se choca contra el muro. Sale desde la 9ª posición. Y sabiendo que su compañero sale justo por delante en la 7ª posición de la parrilla de salida, sabiendo que no ha podido aprovechar su accidente en clasificación, sabiendo que Verstappen sale primero y que puede sacar mucha tajada de ello, y sabiendo que él sale 9º en un circuito como Bakú en mitad del meollo, yo no sé si son nervios, yo no sé si qué es exactamente, que llega el momento de salida. Se la salta. Piastri se salta la salida además por bastante y hace que Alonso también por inercia se la salte y se llevaron los dos esos 5 segundos de sanción con patatas. El momento en el que se la salta vuelve a frenar y ahí le entra el anti-stall y al salir se queda en la última posición y tras ganar 2 posiciones en cosa de 3 curvas intenta un exterior imposible pasadísimo de frenada en la curva 5 y se va contra las barreras. Él solito, sin un toque, sin absolutamente nada. Fuera de carrera Piastri, desesperado, en 5 curvas. Después de una temporada donde estaba quedando como el piloto con la cabeza más fría, el calculador, el que sabía mantenerse sobre la pista mientras Lando Norris perdía los papeles, aquí ha mostrado más pánico Piastri en 5 curvas que Norris, no en toda la temporada porque ha hecho bastantes, pero en media temporada. Surrealista por parte de Oscar Piastri. Y 25 puntos tiradísimos a la basura. No te digo, a lo mejor no habría ganado. A lo mejor Verstappen habría estado mejor, al igual que en Monza. Pero podría haber estado segundo o tercero. Ese podio con un Mercedes y con un Williams, ¿me estás diciendo tú que ni Norris ni Piastri podrían haber terminado ahí con una buena clasificación? Al final, liada en clasificación, liada en carrera, y Piastri mínimo 18 puntos tiró al traste. Y evidentemente la situación en el Mundial sigue siendo muy favorable, siguen siendo 69 puntos de ventaja frente a Max Verstappen, siguen siendo 20 y algo con Lando Norris, porque la verdad es que debería estar más pensando en Lando Norris que en Max Verstappen, pero supongo que el subconsciente me lo impide, porque en un fin de semana en donde Norris podría haber sacado muchísimo provecho, no lo ha hecho, entonces haces que, al igual que pierdes confianza en Piastri, sigues perdiéndola más con Lando Norris. Y eso, esta es la primera y la última vez en donde Oscar Piastri puede permitirse este tipo de desastres. Porque tiene mucho margen y muy bien, pero a la mínima que vuelva a suceder, ¿qué? A la mínima que vuelva a suceder, ya no tengo tan claro que veremos a ese Piastri de cabeza fría, a ese Piastri calculador, a ese Piastri que parece que lo tiene todo bajo control, porque tener a Norris detrás y tener al equipo más o menos dirigiendo la batalla, pues bueno, puede que no te maree mucho, puede que manejes bastante bien esos nervios. Pero con Max Verstappen detrás es difícil mantenerlos. Es difícil, porque la tesitura cambia. Esto ya no es un duelo con Verstappen por el tercer gran premio de la temporada. Esto ya es luchar por los últimos grandes premios que te pueden hacer campeón del mundo. Y bueno, sé que esto puede sonar exagerado porque a fin de cuentas esta es la primera vez que vemos algo así por parte de Oscar Piastri desde prácticamente su debut en Fórmula 1. Pero es que llega en un momento en donde los nervios van a más en cada carrera, donde cada vez estás un pasito más cerca de un mundial de pilotos. Y que suceda esto ahora puede ser normal para un piloto que por primera vez se enfrenta a algo así, algo tan grande, su sueño de toda la vida. Pero claro, si tienes de repente a 2 rookies que se van a poner nerviosos en esta tesitura frente al León, tetracampeón del mundo, pues ahora mismo, ¿quién creéis que va a ganar el mundial? Yo ya no lo tengo tan claro. Y el tema es que ya no solo estoy perdiendo confianza en Piastri, con este chaval he perdido confianza durante toda la temporada, pero es que ayer tendría que haber sido un gran premio en el que recuperaba un poco de fe con Lando Norris. Y no fue el caso. Otra vez. No quiero que esto se interprete como vamos a castigar más a Lando Norris que a Oscar Piastri, porque no es el caso. Lo de Piastri fue ridículo directamente. Pero es que este chaval, fíjate qué imagen también, Norris pasando de largo mientras van retirando el coche de su compañero de fondo. Ayer tendría que haber sido el domingo de Lando Norris, el domingo estelar de Lando Norris. Él tuvo la mala fortuna de sufrir un abandono en Zandvoort por un problema ajeno, por un problema del monoplaza. Y ayer, por un error de piloto, Norris tenía la oportunidad de sacarle un montón de puntos a Oscar Piastri, de recuperar esa distancia perdida en aquel fatídico Gran Premio de los Países Bajos. Y sumó 6 puntos. Lando Norris fue 7º ayer en el Gran Premio de Azerbaiyán. Entonces, claro, eso hace, y con razón creo yo,
que me desespere con este chaval. Porque las condiciones de la carrera, todo lo que tú quieras, ha sido otro fin de semana que Norris ha tirado a la basura. Olvidaos ya del domingo. El sábado, clasificación. Piastri se estampa contra el muro. ¿Me estás diciendo tú que a Lando Norris, que quedó primero en la Q1 y segundo en la Q2, si no me falla la memoria, a Lando Norris solo le da para ser séptimo en el momento de la verdad? O sea, está Oscar Piastri contra las barreras y va a quedar por delante de ti Yuki Tsunoda con el Red Bull, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, Liam Lawson con el Racing Bulls, Carlos Sainz con el Williams. Al final no se vio tanto, pues porque no fue una de esas banderas rojas, no fue uno de esos accidentes como el de Leclerc, el de Piastri, el de Albon y compañía. Pero Norris se fue contra el muro en el segundo sector. Norris todo lo que estaba ganando previamente lo tiró todo por la borda en ese toquecito contra la Tech Pro que tantos quebraderos de cabeza causó a una vuelta de final del segundo sector. Y a partir de ahí perdió muchísima velocidad y solo le valió para ser séptimo. Y al final, en toda la carrera, solo es capaz de quedarse en esa séptima posición. Me podéis hablar de trenecitos de DRS y todo lo que queráis, pero tuvo momentos como por ejemplo la resalida del coche de seguridad, donde fue ridículo, porque se relanza la carrera y a Norris le pilla a 300 metros de los coches de delante y con Leclerc justo detrás, que no se creía la oportunidad que le estaba dando en bandeja. Charles Leclerc, que efectivamente aprovecha todo el resto de la recta para pegarse a su rebufo y la adelantó. Y al final Norris quedó por delante. Pues hombre, faltaría más que no quedara por delante de los Ferrari en el día de ayer. Pero es que ya perdió demasiado tiempo en el primer stint. Entonces ya todo el primer stint se fue a la basura y en el segundo pues ahí sí que se quedó en el trenecito de DRS de Liam Lawson y Yuki Tsunoda. McLaren además le saca con el neumático medio. Red Bull claramente les venció en tema estratégico porque tanto Verstappen como Yuki Tsunoda arrancó la carrera con neumático duro, cosa que terminó siendo lo mejor. Entonces, la carrera tú puedes entender que al final se le complica por esos trenecitos y por estas historias, pero en la clasificación vino el error más importante. Al igual que con Oscar Piastri, que quizá el error en clasificación fue lo que le volvió más nervioso para la carrera del domingo, Norris ya tiró un podio por la borda en el momento de la clasificación. Porque luego ha sido más difícil adelantar de lo que esperábamos. Pero tú llegas a cumplir a una vuelta y aunque Verstappen haga la pole, ya me dirás tú a mí si en aire limpio no podría tener más ritmo que el Williams de Carlos o el Mercedes de George Russell. No me lo creo, que fuese cuarto equipo de repente McLaren en Azerbaiyán. Entonces, fin de semana en donde Piastri lo tira todo por la borda, fracaso absoluto a una vuelta y en carrera, y Norris solamente es capaz de sacar 6 puntos. Pues al final, por esto, estamos hablando más de Max Verstappen, ¿no? Porque Verstappen ahora mismo con 69 puntos da una mayor sensación de poder remontar esto que Lando Norris con Piastri. Porque sí, lo de Países Bajos no tiene nombre, y aquí lo dijimos, fue terrible y nadie se merece eso luchando por un mundial, pero ya venía de cometer errores antes, y ahora que puede solventarlos, lo sigue cometiendo. Entonces, esto es lo que ya me supera con los McLaren. Ya no solo la situación de órdenes de equipo y tal, sino que ninguno de los dos está haciendo una temporada perfecta, ni mucho menos Lando Norris, pero es que Piastri tampoco. Y lo de Piastri no viene de ahora, no viene por meter cizaña ahora porque se ha chocado en quali y en carrera. Ya lo vengo diciendo de toda la temporada, de que no es que Piastri esté haciendo una temporada perfecta, sino que Norris está fallando muchísimo. Y esto se puede ver en la distancia por el Mundial, porque Norris ha fallado muchísimo y ha tenido un gran premio en donde estando segundo ha tenido que abandonar por problemas con el monoplaza y la distancia de los dos es de 20 y pico puntos, no mucho más. Entonces no está siendo una temporada perfecta de Oscar Piastri, con esto todavía menos, y al final ves que los dos pilotos pueden fallar, que el equipo puede fallar y que Verstappen se va acercando cada vez más a la chita callando en los últimos grandes premios, sacándole 40 y pico puntos a Lando Norris y 28 a Oscar Piastri. Pues ¿qué queréis que os diga? Quiero creer, como conclusión a todo esto, quiero creer. Quiero creer en una Red Bull fuerte, quiero creer en un Max Verstappen intratable y quiero que haya salsa, que haya movimiento en este insulso duelo por el Mundial. Y bueno, tras tomarme un café, más que necesario, después de toda la chapa que os acabo de soltar, hasta aquí la parte de Max Verstappen y los dos McLaren. No podemos decir gran cosa hasta que no pase el Gran Premio de Singapur, insisto, hasta el propio equipo Red Bull reconoce que este circuito era su debilidad durante tantísimas temporadas, que si ahora en 2025 logran allí un gran resultado,
Ahí sí que no debemos descartarles en la lucha por el Mundial de ninguna de las maneras. Mundial de pilotos, evidentemente, de equipos, debido a este resultado no ha sido posible para McLaren ganarlo ya en Azerbaiyán, pero deberían ganarlo en Singapur sin ningún tipo de problema. Así que ya veremos cómo continúa esta trama en el circuito urbano de Marina Bay. Nosotros seguimos hablando de otras movidas y claro está, en el día de hoy, que antes de empezar a hacer el tradicional repaso, aunque sea cortísimo, de todos los pilotos de la parrilla, está claro que nos queda un último tema principal. Y es que después de hablar de la carrera, después de hablar de Verstappen, después de hablar de los dos pilotos de McLaren, tenemos que hablar de este hombre de aquí. Porque Carlos Sainz vuelve al podio de la Fórmula 1 y esta vez a los mandos del Williams. Después de una temporada súper frustrante, al principio con problemas de adaptación y después sufriendo muchísimo con estrategias y con mala suerte, que sé que esto siempre es muy volátil, es muy opinable, pero es que de verdad había carreras con estrategias que dices, va sobre seguro y termina perdiendo 10 posiciones o tiene algún toque o tiene alguna historia. Y justo este fin de semana no le ha pasado nada, no ha tenido un safety car a destiempo, no ha tenido una mala estrategia, ha tenido el ritmo que es capaz de tener Carlos Sainz y por tanto consigue su primer podio con el Williams. Un podio siempre es motivo de celebración, sea por el motivo que sea, pero sabe muchísimo más a gloria cuando sabes que no ha habido factor de suerte por detrás, que no ha sido que no es que ha habido una locura y se ha puesto a llover en mitad de la carrera y entonces este ha sido el primero en parar en boxes y ha ganado 15 posiciones. Sainz ha terminado ahí porque ha merecido estar entre los 3 primeros durante todo el fin de semana. Arrancó todo esto en clasificación, en una clasificación en donde precisamente su compañero comete un error. Vimos 6 banderas rojas a lo largo de toda la sesión, o sea que no fue solamente cosa de su compañero, pero él fue uno de los culpables de esas banderas rojas al principio de la clasificación. Partió su suspensión delantera izquierda en el muro interior de la curva 1, que fue un punto bastante inusual porque todas las colisiones que vemos en Bakú normalmente no son en ese punto, pero lo vimos en el caso de Albon, se quedó eliminado último en clasificación y Carlos Sainz pues fue pasando de ronda hasta llegar al punto de la Q3. Llega la Q3 en un momento en donde de repente empieza a chispear, la sesión súper entrecortada entre bandera roja y en el momento de la verdad, en un momento en donde la pista no estaba en el mejor estado posible. Mientras otros van cometiendo errores, Carlos Sainz se mete en primera posición, con un segundo sector que, si no me falla la memoria, fue el mejor segundo sector de toda la sesión. Y eso en un momento donde empezaba a chispear y donde ni siquiera Verstappen ni nadie conseguía clavar el segundo sector. Que luego, cuando volvieron a dar un último intento, nadie mejoraba tanto en el segundo sector. Y Carlos, en el momento preciso, en el momento perfecto, sacó una vuelta que solamente pudo superar Max Verstappen. Segunda posición en clasificación, más que merecida, porque tuvieron oportunidad de hacer 1 y hasta 2 intentos los pilotos que no chocaron en esa Q3. Y luego el tema es que arranca la carrera y ahí se queda. Arranca bien, se queda en segunda posición. Verstappen, evidentemente, poco a poco va abriendo distancia. No tanta, que esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Antes de la primera parada de Carlos, que iba con una estrategia distinta a Verstappen, iba con neumático medio, que degradó más rápido que ese neumático duro eterno que llevaba el piloto neerlandés, la distancia igual que pasó de 5 segundos, pero poco más. El ritmo que estaba teniendo Carlos en aire limpio era muy bueno. Más rápido, evidentemente, que el de Liam Lawson en tercera posición, que resistió ahí también hasta el momento de parar en boxes. Y a partir de ahí fue coser y cantar. Simplemente perdió posición con George Russell, porque el ritmo de Russell en aire limpio fue muy superior con el neumático duro. Esa es quizá la gran diferencia. Si hubiese salido Carlos con el neumático duro, me hubiese gustado bastante ver cómo de distinta habría sido su carrera, ver si la segunda posición habría sido factible, pero bueno, por suerte solamente estamos hablando de 3 puntos arriba, 3 puntos abajo de diferencia. Russell se quedó con esa segunda posición y Carlos, ahí le ves, celebrando con su nuevo equipo el primer podio para el equipo Williams desde el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, si es que exceptuamos el podio del inexistente Gran Premio de Bélgica de 2021 de George Russell. Técnicamente es así, eso fue un podio, eso fue una carrera de Fórmula 1, pero ganado en pista el domingo, digamos, sin desmerecer la brutal clasificación que hizo Russell en Bélgica 2021 bajo condiciones de lluvia torrencial, eso fue descomunal, pero en carrera
pues la última referencia fue esto, Bakú, precisamente, 2017, de la mano de Lance Stroll, con también una tercera posición ganada hasta los últimos instantes de la carrera. Entonces es por ello por lo que me alegro tanto por el podio de Carlos, porque es que no ha necesitado suerte, no ha necesitado nada, ha sido ganado a pulso desde el sábado en clasificación en condiciones muy complicadas para toda la parrilla. En una clasificación donde se estampan 6, incluido su compañero, él es capaz de, en momento delicado de la pista con la lluvia intermitente que caía sobre Bakú, ahí estaba él metiendo el coche donde nadie lo esperaba, en segunda posición, y luego resistiendo toda la carrera. Y es que llega en un momento de la temporada donde esto le hacía falta a Carlos, en una temporada tan complicada, en una temporada que arrancó tan mal con aquel accidente en Australia en la Vuelta 1, con muchos problemas de adaptación en los primeros grandes premios y luego con el factor de la mala suerte, que sé que esto es muy opinable, es muy interpretable, esto quizá lo vemos más nosotros españoles que otros aficionados de fuera. Estas cosas entiendo que se abra tanto debate a este tema porque no es nada científico, estás hablando de la suerte, esto no hay manera de medirlo en Fórmula 1, pero es que yo por lo menos lo veo así. Ha tenido muchísimos fines de semana en donde podía estar a la par o mejor que Albon en clasificación. Ya desde Imola ya se veía que Sainz podía clasificar por delante de Albon sin problema. Y siempre tenía que pasar algo. Siempre algún safety car a destiempo, siempre alguna estrategia. Por ejemplo, aquella en Imola, que era de vamos a pararte a ti, casi el primero de todos, y Albon, como está más por detrás, vamos a darle un poco más de vueltas, que alargue el stint y que pare más tarde. Y a Albon le vino de maravilla y sumó 10 puntos y Sainz se fue al traste. Así ha tenido varios fines de semana, donde al final, o por un toque, o alguna sanción, o alguna historia, siempre ha tenido algo que no podía bajarse del coche y decir, he tenido un domingo normal, tranquilito, sumando 4 puntos y arreando. Y al final la distancia entre Albon y Sainz en el Mundial se volvió gigantesca y no necesariamente porque hubiese una gran diferencia de ritmo entre uno y el otro. Yo al final cuando en este canal, ya no hablo en general, en este mismo canal, hablando por mí, cuando hablo de la suerte de Alex Albon, no lo hago con ánimo de desmerecer las actuaciones de Alex Albon. Y si se interpreta de esa manera pido disculpas porque no es mi intención, porque sabéis de sobra que Alex Albon es un piloto que admiro, que respeto, especialmente la manera en la que pudo sobreponerse después de verse fuera de la Fórmula 1 tras aquel paso terrible por el equipo Red Bull. Es un piloto que ha levantado Williams y que ahora mismo ha ayudado a que Williams esté donde esté, en la 5ª posición del Mundial de Constructores tras tantos años de penumbra. Y es un piloto que más allá de tener esta suerte y de estas estrategias que siempre le han venido súper bien, es lo que siempre he comentado en Fórmula 1, sea por la victoria, o sea en la zona media, o sea en la zona baja. En Fórmula 1 hay que tener suerte, pero hay que saber aprovecharla. Y Albon es el ejemplo perfecto de puede tener muchísima suerte, pero lo aprovecha hasta las últimas consecuencias, lo aprovecha hasta el final, hasta el último gramo de esa suerte, porque es un piloto capaz de rendir. Es como comentaba, ¿no? En Imola, que tiene la oportunidad de subir a la 5ª posición. Bueno, se queda luego en la 5ª posición y tiene ritmo para estar en 5ª posición. Tiene ritmo como para estar donde está ahora mismo con el Mundial de Pilotos con ese número de puntos. Entonces yo cuando comento este tipo de cosas sí que es cierto que al final, como Williams normalmente suele ser un equipo de los que me dejo para el final del vídeo, ya tengo que ir terminando, entonces lo hago como muy deprisa, sí que es cierto que ha habido algunos grandes premios donde he echado vistazo atrás y he visto que Albon simplemente ha dicho Albon suerte y Carlos, uy, qué mala suerte. Entonces no es así del todo. Yo creo que ya imagináis un poco por dónde van los tiros, a qué me refiero en esos vídeos, pero si da esa sensación pido disculpas porque no es el caso. Simplemente que yo lo veo así, de que Albon y Sainz ahora mismo están parejos, de que Albon y Sainz son competitivos los dos en este momento en el mismo equipo, con el mismo coche. Ya no es el mismo caso de a principios de temporada Sainz perdido y Albon levantando el equipo, simplemente que ha habido una racha de grandes premios en donde a Carlos no le salía absolutamente nada y de Albon pues me llama la atención que es un piloto que es capaz de clasificar 16º o 15º y que de repente algo suceda en la carrera que le venga de maravilla y luego el tío, como tiene ritmo, lo aprovecha y saca 8 puntos y Sainz se queda con 0 otro fin de semana más. Entonces simplemente a eso me refiero con el factor suerte y con Carlos Sainz. Y me gusta mucho haber tenido un fin de semana en donde no hemos podido decir nada de la suerte, no es que la lluvia ha llegado a destiempo, no es que ha salido un safety, ¿qué tal? No. Ha sido una carrera de ritmo, de tener que demostrar tu valía. Y un piloto que está tan mal, y un piloto que la gente dice no es que le está pegando un baño a Alex Albon, un piloto que está
tan desastroso en esta temporada 2025, aunque sea en una carrera, no es capaz de hacer esto. Un piloto que es tan decepcionante en esta temporada no es capaz de dar una clasificación como la del sábado y no es capaz de hacer una carrera como la del domingo. Entonces, de ahí que quede tan contento, porque esta carrera sirve como para demostrar que el ritmo de Carlos está ahí, que Carlos está ahí. Y simplemente faltan por alinear unos cuantos astros para que deje el gafe que tiene encima en esta temporada 2025. Espero que este unicornio que llevaba en la parte trasera de su casco este fin de semana, inspirado por la sugerencia de una de sus fans más jóvenes, espero que esto sirva como amuleto, ya para quitarse esa mala suerte que ha tenido en esta temporada. Porque al final el ritmo es esto, el ritmo estaba ahí. Y cómo me gusta tener estos grandes premios de tanto en tanto que ponen a la gente en su lugar. Carlos Sainz no estaba teniendo un ritmo tan malo en este 2025 como para tener los puntos que tiene en el Mundial de Pilotos, y me gusta ver de tanto en tanto grandes premios que evidencien esto, que Carlos Sainz sigue estando ahí. Merecidísimo podio para Carlos Sainz y merecidísimo podio para Williams, que está teniendo una temporada un poco, aún con sus altibajos, porque ha tenido una racha de grandes premios, llegado al ecuador del campeonato, que no ha seguido el mismo ritmo que a principios de año, pero está siendo una temporada de redención, de olvidarse de la zona baja de la parrilla, de estar sólidos como mejor equipo de la zona media, y por tanto una alegría para todo este equipo que tantos años llevaba sufriendo sin conseguir resultados similares, y para un James Bowles con el cual nos volvemos a quitar el sombrero con su gestión, porque desde que ha llegado a Williams la revolución es más que evidente, y eso sin tanto presupuesto, sin tantas instalaciones, sin tantísimo apoyo de inversores y patrocinadores. Es un trabajazo el que se está haciendo en Williams, y al final estos resultados no son casualidad. Y amigos, básicamente hasta aquí el blog postcarrera, porque a partir de aquí pues tenemos el tradicional repaso rápido a todos los pilotos de la parrilla, pero es que llevamos una racha de grandes premios donde no está pasando gran cosa más allá de lo dicho, los líderes y cuatro cosas más. Están siendo grandes premios donde no se adelanta estratégicamente, donde no está sucediendo absolutamente nada. Entonces, más allá de cuatro cosillas, esta parte de los vídeos está quedando bastante rápida, pero es que no me quiero alargar tampoco tanto con una carrera que no ha tenido gran cosa. Entonces, de los Red Bull ya he hablado, tanto de Max Verstappen como de Yuki Tsunoda, a ver en qué posición se encuentran en el Gran Premio de Singapur. Como segundo equipo, pues merecido para el equipo Mercedes, con los McLaren y con los Ferrari fuera de combate. Han sacado provecho George Russell y Andrea Kimi Antonelli, segunda y cuarta posición respectivamente. Russell, especial mérito lo suyo porque se le veía como un poco indispuesto durante todo el fin de semana, y ayer, cuando bajó del coche al terminar la carrera, estaba un poco groggy el tío, que dices, hostia, echadle agua o lo que sea porque parece que se va a desmayar. No tenía mucha energía tampoco con el champán. Suficiente había hecho mimando su neumático duro hasta la saciedad, saliendo desde la quinta posición por detrás de Andrea Kimi Antonelli por segunda vez en toda la temporada, pero fue capaz de sobreponerse mediante la estrategia. Antonelli salió con medios y George Russell salió con un neumático duro que le funcionó a las mil maravillas. Conforme se iban quitando los coches de delante, que habían salido con neumático medio, entre ellos su compañero, como decía, Russell con aire limpio fue equiparando o incluso igualando o superando en algunas vueltas el ritmo de Max Verstappen delante con el mismo set de neumáticos. Entonces ese ritmo implacable le permitió que en el momento de parar en boxes pudiese adelantar a Liam Lawson, a su compañero Antonelli y a Carlos Sainz con el Williams. Por tanto, nada que objetar, ritmo espectacular y otra vez una carrera donde no le ves y le ves solamente en el podio, en segunda posición. 18 puntazos para Russell y bueno, 12 puntos, que no está nada mal tampoco para Andrea Kimi Antonelli en uno de sus mejores fines de semana de esta temporada, porque había quedado por delante en esa cuarta posición en clasificación, por delante de su compañero, como decía. Estaba para ser tercero porque había logrado meterle un undercut a Liam Lawson en el momento de su única parada en boxes, pero como Russell había mantenido su stint con el neumático duro y le había funcionado bastante mejor, al final la posición que ganó con Lawson la perdió con su compañero y se quedó a 2 segundos y poco de la zona del podio al terminar 2 segundos y medio de distancia con respecto a Carlos Sainz. Estuvo atacando al final, intentándolo, pero no hubo manera para el joven piloto italiano. Supongo que habrá terminado enfadado con el equipo porque al final la mejor estrategia ha terminado siendo la de su compañero, el cual salía por detrás, pero de todos modos ha estado bien y ha tenido varios fines de semana terribles el piloto italiano. Ya tocaba tener un fin de semana así donde demuestre un poco su valía.
Por detrás, como decía, el equipo Williams, hemos hablado de Carlos y hemos hablado de Albon, que en esta ocasión tuvo el accidente en clasificación que ya le condenó toda la carrera. Además, se cargó a Franco Colapinto después de la parada en boxes, entonces 10 segundos que le bajaron de la 11ª a la 13ª posición, si no me equivoco. Fin de semana para el olvido, para el piloto anglo-tailandés. A partir de ahí, destacable la 5ª posición de Liam Lawson. Fue una 3ª posición en parrilla de salida. Un resultado bastante sorprendente en un momento de la clasificación bastante turbio. Y al final solamente perdió posición con los dos Mercedes, con Russell y Antonelli, los dos estratégicamente, uno con un overcut y otro con un undercut. Entonces fue prácticamente imposible mantener a estos dos. El ritmo del Racing Bulls tampoco estaba para tirar cohetes este fin de semana. Se pudo ver con Hadjar, pero gracias a ese gran resultado en clasificación y a ese ritmo que tuvo en el primer stint, Lawson pudo aguantar perfectamente en esa 5ª posición, manteniendo ese trenecito de DRS al final con Tsunoda, con Norris y compañía, con los dos Ferrari también por detrás. Solamente hubo 5 segundos de diferencia entre Lawson en 5ª posición y Hadjar en la 10ª. Entonces tú imagínate cómo estaba el patio. Ese Racing Bulls no pertenecía a esa 5ª posición ni mucho menos, pero al final, gracias a una gran vuelta en quali, lo consiguió. Así que tiene mucho mérito esa 3ª posición en parrilla de salida, viendo el ritmo que podía tener luego el domingo. Y Hadjar, pues eso, 10ª posición, no ha sido uno de sus mejores fines de semana. En la vuelta de clasificación todavía sigo sin verlo claramente. Estaba en mitad del último intento y se ve que falló en la última curva. Y antes de cruzar la línea de meta, en todo ese tramo recto hasta la bandera cuadros, Hadjar estaba como aporreando el volante de la rabia de haber cometido un error. Y la verdad que me llamó la atención porque lo normal, pues si te vas a cagar en todo, suele ser cuando terminas la vuelta, no en mitad de la vuelta. Entonces Hadjar, la verdad que me llamó la atención un poco en ese momento de la clasificación, donde parecía que ya tiraba la vuelta a la basura y aún así continuó y sacó ese resultado por delante de Piastri y Leclerc, que fueron los accidentados. Y lo dicho, a partir de ahí simplemente pudo quedar dentro del top 10, muy por delante, casi 30, 28 segundos o por ahí, no sé cuántos, un montonazo de tiempo por delante de Gabriel Bortoleto y compañía fuera del top 10, pero no lo suficientemente rápido como para quedar por delante de alguno de los dos Ferrari, por ejemplo. A partir de ahí los McLaren, claro, con la 7ª posición de Lando Norris estaba pensando, pero si Piastri abandonó, ahí está. Es que me parece raro ver a los McLaren tan mal. En 5ª posición de equipos tenemos al equipo McLaren con Lando Norris, del cual ya hemos hablado, por supuesto. Los dos Ferrari, que siempre es lo mismo, siempre ni fu ni fa. En esta temporada no hay gran premio donde rompan. El año pasado había grandes premios donde de repente despuntaban y podían optar a algo. Este año es el viernes en entrenamientos libres parecer que van a hacer algo y llega la clasificación y se va todo al traste. En esta ocasión Leclerc contra el muro y Hamilton fuera en la Q2, 12ª posición para el piloto británico. Creo que tenían algo más de ritmo de carrera, pero luego se vieron en ese trenecito comandado por Liam Lawson y sus Racing Bulls, y los Ferrari, ninguno de ellos se pudo lucir. Como anécdota, lo único que vale la pena comentar, el intercambio de posición fallido que tuvieron en plena línea de meta. Que al final Leclerc dijo que no valía la pena ni comentarlo porque total es entre una 8ª y una 9ª posición, que son solamente 2 puntos de diferencia, 2 puntos más o 2 puntos menos. Pero fue curioso porque Hamilton recibió la orden por radio de deja pasar a Leclerc, devuelve la posición a Leclerc antes de cruzar la línea de meta, y lo hizo. Hamilton levantó el pie, se echó a un lado, pero pasó por delante en la línea de meta por tan solo 4 décimas. Está claro que no tenía que pegar un pisotón al freno en mitad de la recta, pero yo creo que se podría haber gestionado de otra manera. Pero bueno, como total es por esas posiciones, ni siquiera Charles Leclerc le ha dado la más mínima relevancia. Tenemos a los Sauber en esta ocasión fuera de la zona de puntos, Bortoleto en 11ª posición. A nivel estratégico no fue lo mejor, porque fue como que salió con el neumático duro, pero paró al mismo tiempo que la gente con medios, entonces su último stint no fue nada del otro mundo. Y Nico Hülkenberg, que estuvo desaparecido todo el fin de semana, eliminado en la Q1, habiendo causado una bandera roja en la Q1, dañando su alerón delantero, y luego ya nunca más se supo en carrera. Un ritmo totalmente nulo, al mismo tiempo que el de los Haas, con Oli Berman y Esteban Ocon también fuera de la zona de puntos. Simplemente aquí decir que me sorprende el bajón de rendimiento de Esteban Ocon en estos últimos grandes premios, que quizá lo digo ahora y en Singapur se luce, pero llevamos unos cuantos grandes premios en donde quien está peleón es Berman, y Ocon simplemente
En la Q1 creo que Ocon fue el único que quedó eliminado sin haber causado una bandera roja. Entonces fue, en cuanto a ritmo, el peor. Además fue descalificado más tarde tras fallar el test de flexión del alerón trasero, que me flipa que desde que está la norma solamente el Haas de Esteban Ocon haya sido el único descalificado por esto, pero bueno. Y a partir de ahí, pues eso, ganar 6 posiciones y poco más, que no está mal, pero muy lejos de la zona de puntos. Más de lo mismo para Oli Berman. Aston Martin, como siempre, en esta parte del vídeo. Fernando. Con respecto a Fernando, pues decir que lo de la clasificación fue espectacular, que se quedó 11º a 69 milésimas de la Q3, con un coche que claramente el domingo luego no estaba para ningún trote. Fernando cometió un error en la salida, tenía Piastri justo por delante, entonces en el momento en el que Piastri movió el coche, inmediatamente Alonso hizo lo mismo, y eso significa que se saltó la salida, al igual que el piloto australiano, recibió la sanción que hay siempre por defecto, que es de 5 segundos, pero es lo que decía, con o sin sanción, en el momento de hacer la parada cumpliendo esos 5 segundos, salió a pista y no pudo pelear con absolutamente nadie. Se encontró con Albon, Albon le pasó volando. Y a partir de ahí, el ritmo que tuvo con neumático duro, la verdad que fue duro de ver, duro de ver. Estaba rodando en según qué vuelta el peor, el más lento de toda la parrilla. Entonces, fines de semana que dice él, como el de Las Vegas y no sé cuál más, donde va a terminar en última posición. Supongo que tenemos que hacernos la idea de aquí a final de temporada. Y el Lance Stroll, pues más de lo mismo. Aún con Alonso cometiendo errores, Stroll termina por detrás. Y a partir de ahí, pues nos queda el equipo Alpine con Colapinto y con Gasly. En esta ocasión, orden invertido, Gasly por delante de Colapinto, después de que Colapinto pues, haya sido chocado por parte de Alex Albon. La verdad que los dos la liaron en clasificación, Gasly se fue a la escapatoria, Colapinto chocó contra el muro, pero luego en carrera, Colapinto había ganado 3 posiciones en las primeras vueltas, estaba montando como un pequeño trenecito con Stroll y compañía por detrás. En el momento de parar en boxes todo iba bien y Colapinto salía con neumático duro, frente a aire limpio, pero Alex Albon se lo llevó puesto. Entonces ya dañas el monoplaza, pierdes tiempo. A partir de ahí Colapinto no pudo hacer nada más. En las últimas vueltas estuvo Gasly peleando con él, con neumáticos en mejor estado, y Gasly al final le terminó sacando la posición. Después de ambos creo que estaban dejándose doblar por Max Verstappen. Entonces en el momento en el que Colapinto dejó pasar a Verstappen, Gasly aprovechó poco después y le adelantó. Pero vaya que en esta ocasión, pese al resultado, ha sido otro fin de semana en donde en quali Colapinto ha quedado por delante y en carrera estaba por delante todo el rato hasta que Albon le convirtió en chocapic, que es un término que últimamente utilizo bastante. Entonces la verdad que bien Colapinto en este caso. Lo que pasa que es lo mismo de siempre, que Alpine termina en el fondo de la parrilla y parece que han hecho el ridículo los pilotos como tal. Eso fue el sábado, pero el domingo Colapinto merecía quedar por delante de su compañero. Y yo merezco ahora mismo un descanso. Por tanto, hasta aquí, amigos y amigas, el blog postcarrera del Gran Premio de Azerbaiyán. Nos vemos en Singapur y veremos si efectivamente vemos algo distinto en la lucha por el Mundial, si vemos a un Max Verstappen con el cual podemos contar en la pugna por el campeonato del mundo. Dios quiera. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.